Hay algo que está ocurriendo ahora mismo mientras tú respiras, mientras lees esto, mientras tu cuerpo descansa y tu mente descansa. Una ley invisible sigue trabajando, no descansa, no se toma vacaciones, no espera a que estés listo, motivado o en paz. Sigue ejecutando punto por punto, decreto por decreto, todo lo que has venido pronunciando durante años sin saberlo. Y aquí viene la verdad que puede doler. La mayoría de las personas lleva años decretando exactamente lo que no quiere. No con maldad, no por ignorancia total, sino porque nadie les enseñó que la boca no solo habla, la boca gobierna. ¿Cuántos años llevas diciéndole al universo lo mismo? El dinero nunca me alcanza. Siempre que uno sale, el otro tarda en entrar. Trabajo duro y aún así nada cambia. No nací para ser rico. La vida es cara y los recursos son escasos. Esas frases no eran desahogos, eran órdenes. Decretos pronunciados con la autoridad de la boca humana, firmados con la energía de la convicción y entregados a la ley espiritual que es fiel, obediente y absolutamente ciega a si lo que pides te beneficia o te destruye. La ley solo ejecuta, siempre, sin excepción. Hoy vamos a romper ese ciclo de una vez. Hoy voy a mostrarte lo que Florence Scovel Shinn descubrió en los primeros años del siglo XX y que sigue siendo la ley más precisa que existe sobre el dinero, la prosperidad y la palabra hablada. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: soy canal abierto de prosperidad divina. Escríbela como tu primer decreto del día, no como palabras vacías, como una declaración desde quien ya sabe que la ley funciona. Florence Scovel Shinn lo escribió con una claridad que pocos se atrevieron a sostener después de ella. Existe un sirviente invisible que obedece cada palabra que pronuncias sobre el dinero, la salud, el amor y el destino. No metafóricamente, no como ejercicio poético, como ley espiritual operativa exacta y sin margen de error. Ese sirviente no tiene voluntad propia, no tiene preferencias, no tiene la capacidad de distinguir entre lo que deseas y lo que temes. Solo escucha lo que decretas y ejecuta. Proverbios 18:21 lo anuncia sin rodeos. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. No dice que la lengua influye, dice que tiene poder, poder de vida, poder de muerte, poder de prosperidad, poder de ruina. El poder completo está en ese pequeño órgano que usas cada vez que dices estoy arruinado, nunca me alcanza o el dinero no es para mí. Y la razón por la que esto opera mientras duermes es profunda. Mientras tu mente consciente descansa, el subconsciente no para. Es el campo donde se almacenan todos tus decretos, todos tus contratos verbales, toda la programación que recibiste desde la infancia. Y ese campo, ese depósito invisible de la palabra sigue transmitiendo durante las horas de sueño. Sigue enviando la señal al campo de la manifestación. Sigue diciéndole al universo invisible quién eres, qué mereces y qué esperas recibir. Florence llamaba a esto el radio de la mente. Como una emisora que transmite sin pausa la frecuencia que domina tu subconsciente, es la que el universo recibe y reproduce en materia. La pregunta no es si la ley funciona, la ley siempre funciona. La pregunta es, ¿qué estás transmitiendo? Aquí está el punto donde la mayoría fracasa. Y voy a ser directa contigo porque te respeto demasiado para mentirte. Llevas tiempo repitiendo afirmaciones. Tal vez en la mañana frente al espejo, tal vez en un cuaderno, tal vez con voz firme, soy próspero, soy abundante, el dinero fluye hacia mí. Y con cada repetición, una parte de ti esperaba que algo cambiara, pero no cambió. Y entonces concluiste que la ley no funciona, que esto es mentira, que el universo te tiene olvidado. Error. La ley funciona con una precisión matemática que no admite excepción.
El problema fue que mientras tu boca decía soy próspero, tu corazón estaba pintando un cuadro completamente distinto. Tu ojo interior veía la cuenta bancaria vacía. Tu subconsciente escuchaba el tono de súplica en tu voz, el ritmo de desesperación en tus palabras, la frecuencia del miedo disfrazada de fe. Y el sirviente obediente no escucha lo que dices, escucha lo que eres cuando lo dices. Florence lo descubrió con una mujer que acudió a ella en estado de colapso financiero. La mujer repetía cada mañana, soy próspera, soy próspera, soy próspera. Florence la miró y le hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Cómo lo dices? No qué dices, ¿cómo lo dices? La mujer repitió la frase y Florence escuchó de inmediato la voz temblaba, el tono era de ruego, el ritmo era de alguien que espera un milagro que duda que llegue. Su boca decía prosperidad, pero su frecuencia gritaba pánico. Y el sirviente fiel, como siempre, ejecutaba el decreto real, el de la angustia, no el de la abundancia. Esa es la grieta por donde se escapa toda tu manifestación, no la falta de fe total, la contradicción entre lo que pronuncias y lo que habitas emocionalmente. Existe algo que Florence llamaba el contrato verbal. No es una metáfora, es la acumulación de todos los decretos que has pronunciado sobre el dinero desde que tienes uso de razón. Cada frase repetida se convierte en un contrato activo con la ley espiritual y ese contrato se ejecuta hasta que tú lo cancelas conscientemente. ¿Cuáles son los contratos que tienes firmados ahora mismo? Piensa, no en los que quisieras tener, en los que tienes. En esta familia nunca sobra el dinero. Contrato activo. El dinero entra y sale sin parar. Contrato activo. No estoy hecho para ser rico. Contrato activo. La economía está muy difícil. Contrato activo. Para ganar hay que sacrificarse mucho. Contrato activo. Cada una de esas frases es una cláusula firmada con la ley. Y la ley espiritual, como cualquier contrato legal, no termina hasta que alguien lo anula formalmente. Mientras el contrato esté vigente, el sirviente lo ejecuta. No importa cuántas veces declares abundancia por encima de él. El contrato antiguo tiene más antigüedad y más firma que tu afirmación de hoy. Job 22:28 lo establece con autoridad de profecía: decretarás una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Decreto firme. No petición, no ruego, decreto. Para que la luz resplandezca, el decreto debe ser firme. Y firme significa pronunciado desde la identidad del gobernador, no desde el miedo del mendigo. Por eso, antes de añadir nuevos decretos de prosperidad, hay que cancelar los contratos viejos. Hay que disolver lo que se firmó en los años de programación inconsciente. Repite esto en voz alta ahora mismo, despacio, con la autoridad de quien cancela un contrato que nunca debió firmarse. Por la ley divina, cancelo y disuelvo todo contrato verbal de escasez que mi boca haya firmado. Declaro ese contrato nulo, sin efecto, eliminado del campo de la manifestación. Ahora mismo. Hay una diferencia que Florence Scovel Shinn enseñó hasta el último día de su vida y que muy pocos comprendieron en profundidad. La diferencia entre el mendigo que ora y el gobernador que decreta. El mendigo ora desde la falta. Su punto de partida es el vacío. Habla desde la carencia hacia la abundancia, como si el universo fuera un banco al que le está pidiendo un préstamo que no sabe si le van a conceder. Su voz lleva en cada sílaba la duda de quien no está seguro de merecer. Y el sirviente recibe esa vibración y ejecuta el decreto real: más falta, más vacío, más espera. El gobernador decreta desde la ley. Su punto de partida es la certeza de que la provisión divina ya existe en el campo invisible. No pide, no ruega. Enuncia la verdad que ya es. Habla como quien abre un grifo, no como quien ora para que llueva. Y el sirviente recibe esa autoridad y abre los canales que el decreto indica. La diferencia no está en las palabras exactas, está en la frecuencia desde la que se pronuncian.
Por eso, Florence no enseñaba frases mágicas, enseñaba identidades. Antes de la frase viene el ser. Antes del decreto viene la certeza de quien decreta. Marcos 11:23 lo dice con precisión. El que no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. No el que rece más, no el que ayune más, no el que lo merezca más, el que no dude en su corazón, el que hable desde la certeza, no desde la esperanza. Y aquí viene la segunda historia de Florence. Una mujer llegó a ella con un negocio al borde del colapso. Llevaba 6 meses orando, pidiendo, suplicando que el negocio se salvara. Cada noche antes de dormir, por favor que venga dinero, por favor que los clientes vuelvan. Cada mañana con los ojos enrojecidos, ojalá hoy sea mejor. Florence la detuvo y le dijo: llevas 6 meses decretando desesperación sobre tu negocio. Cada súplica lleva la firma de quien no cree que la ley va a responder. Tienes que dejar de orar como mendiga y empezar a decretar como gobernadora. Le enseñó una sola frase: mi negocio es canal de prosperidad divina. El flujo correcto de clientes llega ahora bajo la gracia y de maneras perfectas. No como ruego, como ley enunciada, con calma, con autoridad, con la frecuencia de quien ya sabe. En 12 días el primer cliente inesperado llamó, luego otro, luego otro. La mujer no entendía cómo era posible. Florence respondió: la ley no necesita que lo entiendas, solo necesita que decretes desde el lugar correcto. Ahora llegamos al núcleo, a lo que nadie te explicó sobre las horas de sueño y la ley espiritual. Cuando cierras los ojos, el mundo visible se detiene para ti, pero el campo invisible sigue operando a plena velocidad. El subconsciente, ese radio que nunca se apaga, sigue transmitiendo hacia el universo la señal que le has cargado durante el día. Si durante el día alimentaste decretos de escasez, de miedo, de preocupación por las deudas, el subconsciente transmite exactamente esa frecuencia durante las 8 horas de sueño. Y el campo de manifestación lo recibe, lo procesa y lo prepara para reproducirlo en la realidad del día siguiente. Son 8 horas de transmisión ininterrumpida, 8 horas de instrucciones al sirviente, sin filtro, sin la barrera de la voluntad consciente. Por eso Florence enseñó algo que sus contemporáneos consideraban radical: el decreto nocturno. La instrucción al subconsciente antes de entrar al sueño. No una oración larga, no un ritual complejo. Una frase pronunciada con calma, con autoridad, con la certeza de quien confía en la ley justo en el umbral entre la vigilia y el sueño. En ese estado preciso, las palabras penetran más profundo que en cualquier otro momento del día. Isaías 55:11 lo confirma: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. La palabra enviada en la noche tiene toda la jornada de sueño para prosperar en el campo invisible antes de manifestarse en el campo visible. Imagina lo que significa eso. 8 horas de la ley trabajando en silencio, organizando el campo de posibilidades, abriendo canales que tu mente consciente no podía ver, preparando el encuentro inesperado, la llamada que llega, el dinero que se mueve desde una dirección que no habías calculado. La tercera historia de Florence pertenece a esta ley. Un hombre llegó a ella exhausto. Trabajaba 12 horas al día y el dinero nunca llegaba a ser suficiente. Le confesó a Florence que lo primero que hacía cada mañana antes de levantarse era revisar mentalmente todas sus deudas. Era su ritual involuntario de angustia cuenta a cuenta, deuda por deuda, ansiedad por ansiedad. Y luego se levantaba con esa carga y comenzaba el día desde ese punto de partida. Florence lo miró y dijo: «Eres tú mismo quien entrega al sirviente las instrucciones de escasez cada mañana. Y las 8 horas anteriores también las pasaste transmitiendo lo mismo. Llevas más de 15 horas diarias decretando falta.
y te pregunta por qué la falta persiste. Le asignó una práctica específica los últimos 3 minutos antes de dormir y los primeros 3 minutos al despertar estarían reservados exclusivamente para decretos de prosperidad, en voz audible, sin negociación con el miedo. En menos de una semana el hombre comenzó a ver señales. Una deuda vieja fue perdonada. Surgió un ingreso de una fuente que llevaba meses cerrada. Las oportunidades comenzaron a aparecer en el campo de su percepción, no porque la magia existiera, porque finalmente había cambiado lo que el sirviente recibía como instrucción durante las horas más receptivas del ciclo. Florence Scovel Shinn decía: la palabra hablada es el decreto que el universo obedece. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres cuando hablas. Esta es la llave. No la repetición mecánica, no el volumen, no la cantidad de veces, la identidad desde la que se pronuncia el decreto, el ser del gobernador detrás de la frase del gobernador. Lucas 6:38 lo expresa con la precisión de una ley física: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestro regazo. El decreto es el acto de dar. Das la palabra al universo con autoridad y el universo te devuelve la manifestación en medida abundante, pero solo cuando lo das desde la fe del gobernador, no desde la súplica del mendigo. Ahora llega el momento del decreto central de este video. El decreto que, si lo pronuncias esta noche antes de dormir y cada mañana al despertar durante los próximos 7 días, comenzará a reorganizar el campo de tu subconsciente y a darle al sirviente instrucciones nuevas, instrucciones del gobernador. Lo vas a pronunciar 3 veces, despacio, firme, sin súplica, con la calma de quien sabe que la ley obedece. No lo digas como quien lo espera, dilo como quien ya lo sabe. Primera vez: por la ley divina, mi provisión está completa ahora. Segunda vez: por la ley divina, mi provisión está completa ahora. Tercera vez: por la ley divina, mi provisión está completa ahora. Siente la diferencia. No es una petición. Es una declaración de ley. Es el gobernador tomando su lugar sobre el trono que le corresponde. Es el viejo yo, el yo mendigo, el yo que suplicaba y dudaba y esperaba resultados con ansiedad, siendo enterrado debajo de esa frase pronunciada con autoridad. Ahora te propongo un reto. No te lo pido. Te lo propongo como un acuerdo entre tú y la ley. 7 días. Solo 7 días de aplicar lo que recibiste hoy con la disciplina de un gobernador y la paciencia de quien sabe que la cosecha llega después de la siembra. Por la mañana, antes de tocar el teléfono, antes de revisar mensajes, de pie, ojos abiertos, voz audible, pronuncia estos 3 decretos. Mi lengua es ley. El dinero obedece. Decreto flujo de abundancia hacia mi vida desde todas las direcciones visibles e invisibles. Soy canal de prosperidad divina. El suministro correcto llega hoy de maneras que esperaba y de maneras que no había imaginado. Por la ley divina, mi provisión está completa ahora. Al mediodía, antes de la primera comida, repite los mismos decretos en voz audible. El sirviente no descansa al mediodía. Tú tampoco dejas de darle instrucciones. En la noche, en los últimos 3 minutos antes de cerrar los ojos, con los ojos cerrados en el silencio del umbral entre la vigilia y el sueño, pronuncia despacio. Mientras duermo, la ley sigue trabajando en mi favor. El campo invisible organiza mi prosperidad ahora. Mañana recibiré señales de que la ley está en movimiento. La regla de los 7 días. Silencio absoluto sobre la carencia. No es silencio total, es silencio de escasez. Durante 7 días completos, 0 frases de angustia frente al dinero. Cuando el miedo llegue a tu garganta, detienes la frase antes de que salga. Respiras y en su lugar pronuncias el decreto. El primer día habrá resistencia. El yo viejo no muere sin luchar. Pero entre las 24 y las 72 horas, si aplicas la ley con consistencia, comenzarás a notar señales.
no necesariamente dinero cayendo del cielo. Señales de que el campo se está reorganizando. Una llamada inesperada, una puerta que se entreabre, una idea que llega en un momento de calma, una sensación diferente cuando piensas en el dinero. Esas son las señales de 24 a 48 horas que Florence describía. No las ignores, son el campo invisible respondiendo al nuevo decreto del gobernador. Ahora una pregunta directa, no retórica. Una pregunta que quiero que te respondas con honestidad en este momento. ¿Cuántos años lleva el sirviente ejecutando los contratos equivocados en tu vida? ¿Cuántos años de decretos de escasez pronunciados sin saberlo? ¿Cuántas noches de angustia transmitidas al subconsciente como instrucciones de falta? ¿Cuántas mañanas comenzadas desde el ritual de revisar deudas en lugar de decretar prosperidad? Ya lo sabes. Y ahora sabes por qué la situación era como era. No porque la ley fallara, la ley nunca falla, sino porque nadie te había enseñado que eres el gobernador de tu propia realidad económica y que esa gobernanza se ejerce con la lengua. Hoy cambia eso. Hoy el viejo yo deja de firmar contratos de escasez. Hoy el nuevo yo asume el trono. Hoy el gobernador pronuncia su primer decreto consciente, firme y sin súplica. Sal de este video y haz una cosa, escribe en los comentarios el decreto central de hoy como sello espiritual público. Por la ley divina, mi provisión está completa ahora. Escríbelo, no lo pienses, no lo proceses, escríbelo, porque la palabra escrita también es un decreto, y al escribirla refuerzas la instrucción al sirviente con el acto físico de la mano que declara. Si este video tocó algo en ti, si algo se movió mientras escuchabas, hay una razón. La ley de la correspondencia ya está respondiendo. Ya estás en sintonía con lo que necesitabas escuchar exactamente hoy. Suscríbete a este canal, no como gesto de cortesía, como acto espiritual de compromiso, porque quien recibe sabiduría y no la honra con su atención, le dice a la ley que la sabiduría no tiene valor, y la ley responde con más sabiduría donde hay espacio para recibirla. Activa la campana. Cada video es una llave distinta. Y tú ya decidiste ser el tipo de persona que abre puertas, no el que las mira desde afuera. El dinero te está esperando. La provisión ya existe en el campo invisible. La ley ya tiene preparada la respuesta. Solo falta una cosa, que el gobernador tome su lugar y pronuncie el decreto que pone la ley en movimiento. Por la ley divina, tu provisión está completa ahora.